Debate a dos. Mesa de análisis desde México y España. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Decolonización del pensamiento, racismo, identidad y sociedad, género, educación, historia, comunicación y sociedad, psicología, pedagogía y otros temas. Buenas noches, otra vez estamos aquí en Debate a dos, mesa de análisis entre México y España, con Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo, y Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación. Buenas Hola, noches, Adrián. ¿cómo está México? Pues bien, aquí estamos, con el clima un poco extraño, de repente mucho frío, pues ya es clima invernal, ya y luego el sol. También se nota mucho, ¿no? El cambio climático. En todas partes, vamos, en todas partes. Sí, sí, así es. Bueno, esperemos que vaya la cosa no tan mal y que por lo menos nos dure el planeta unos, no sé, 70, 80 años. Pues no, el planeta va a durar más, no te apures, los que no vamos a durar somos nosotros los humanos. Exactamente, fíjate que tengo un amigo que es biólogo y una vez me dijo, no, por el planeta no te preocupes. La teoría del caos dice que la vida siempre brotará. Los edificios se fundirán, se caerán, la selva volverá a cubrirlo todo, como ocurrió en Chernóbil, y la vida brotará, nosotros no estaremos, simplemente. Sí, así es. Pues, en fin, esperemos que las cosas no vayan tan mal y que eh, con este debate también aprendamos un poquito a crear conciencia, ¿no? Sí, Bueno, ojalá. pues vamos a continuar. Nos quedamos en el debate pasado hablando sobre la educación durante la época prehispánica y hoy vamos a continuar con la educación un poquito después de la conquista, cuando comienzan a asentarse las nuevas bases de lo que habría de ser, lo que en aquel momento ni siquiera se podía nombrar, salvo como un territorio conquistado que no estaba ni siquiera muy bien ubicado, no se sabía muy bien dónde empezaba, dónde terminaba. Me estoy refiriendo a los muy primeros años de la conquista. He investigado y hay un texto muy bonito del cual queremos hacer un documental. El doctor Ricardo Reyes Chilpa y su equipo han investigado sobre las plantas medicinales, ese librito, han investigado esa etapa. Y si bien se centran sobre todo en las cuestiones químicas, botánicas, farmacológicas de las plantas medicinales que se recogen en ese documento, que es el libellum, o librito, porque realmente era, según me cuentan, era pues un librito de 20 por 20, ¿no? Eh, Investigando en este artículo que saldrá pronto en la revista latinoamericana de botánica, eh, pude leer lo que ocurría en aquellos momentos de caos, y tenemos que imaginar una Ciudad de México asediada, una Ciudad de México destruida porque se están utilizando las rocas, piedras, piezas, les llamaría yo, de tesontle, de lo que teníamos en Tenochtitlan como palacios, como centros religiosos o de enseñanza oficiales, vamos, para construir los nuevos edificios, ¿no? Como por ejemplo la catedral o el palacio de gobierno, que está construido sobre lo que fue el palacio de, corrígeme por favor, era el último emperador De azteca. Moctezuma. Gracias, Moctezuma, efectivamente. Pues en aquellos momentos lo más importante en ese caos que es una población que ahora denominamos indígena, que yo en estos momentos denomino como una población local,
que está siendo de alguna manera sometida, no acaban todavía de comprender muy bien qué es lo que ha ocurrido, sí que han llegado y bueno, se han impuesto por las armas, pero no acaban como que de comprender lo que va a ocurrir y piensan que van a dejar de tributar a los aztecas, lo cual ya era bastante avance y por eso sabemos todos que fue posible la conquista con un puñado de españoles, que serían, no sé, 200 a lo sumo, contra toda una población del Valle de México, ¿no? Los señoríos de hermanos de, eran Tlatelolco y, Ujú. bueno, Y Texcoco. Coco, perdón. Ujú. Bueno, en aquellos momentos, para justificar sobre todo la conquista, los franciscanos dicen, bueno, espérense un poquito, no vamos a echar por tierra a esta gente, ¿no? Vamos a ver primero qué son, que es algo que tú estuviste comentando en el debate anterior. No se sabía si podían tener un alma, puesto que no conocían a Dios. Y si no conocían a Dios, ¿qué eran? ¿Eran animales? ¿Qué especie, no? Muy a Sí, pesar de que estábamos en el Renacimiento, España ha sido un poco tardía siempre para la aprehensión de los nuevos conocimientos. No es peyorativo, es una realidad histórica. Y bueno, finalmente, y todavía con el debate en andas, en marcha, pues se abre la la Escuela de Indios, que está destinada sobre todo a educar a una población para ser sometida. Para ser sometidos tenían que entender el español, para ser sometidos tenían que seguir una serie de normas para las que no estaban preparados. Estoy hablando del sistema de producción, con lo cual, bueno, pues si hay un encomendero al que se le encomienda para la redundancia, la evangelización de un señorío, pues se le dice, bueno, pues mira, tú ya no vas a estar en tu señorío porque es peligroso y ahora hablaremos de por qué es peligroso. Los mueven y en esa encomienda se dedican los franciscanos a enseñar. La primera escuela que mencionan en este artículo el doctor Reyes y su equipo está situada en Tlatelolco y es de donde sale el primer producto mestizo, y de eso me congratulo por haberlo leído, hacia la Nueva España, y es el librito que está ya escrito en latín. Los autores son de la Cruz, nacido en Tlatelolco, y Badiano, nacido en Xochimilco. De la Cruz es un médico autóctono que conoce sobre las plantas la, del Valle de México y más allá. Y en la escuela se dedica a enseñar y Badiano se dedica a traducir del náhuatl al latín, latiniza ese libro. Y lo curioso es que no solamente aparecen plantas pues de los aztecas, sino también, y aparecen ya ciertas enfermedades que ya eran un problema para los españoles, ¿no? Entonces ellos recomiendan para ciertas enfermedades como el mal de Abdera, que no se sabe ciencia cierta lo que es, o la sangre negra, ciertas dosis de ciertas plantas, ¿no? Estos son las escuelas de indios. Desgraciadamente hay una epidemia de cocolistle, me imagino que es algo así como... viruela. Es Ujú. viruela, Sí. el cocolistle. El caso es que, bueno, se cierra el colegio, pero con el precedente de don Carlos Ometochtzin, le llamó don Carlos porque es un niño que sobrevivió, era sobrino, me parece, de Netzahualcóyotl, un texcocano, sobrevivió a la batalla, a la Ujú. y fue criado en la casa de Hernán Cortés como un príncipe. Entonces, pues don Carlos Ometochtzin un día dijo, bueno, pero nosotros, ¿por qué? Refiriéndose a los señores
por una parte de Texcoco y al señor de Tlatelolco, bueno, de lo que quedaba en aquella, pues de los señoríos, ¿no? A los, digamos, a los descendientes, pero ¿por qué tenemos que aguantar a estos, no? Este hombre ya había sido educado, ya hablaba latín, era un hombre educado y además, en fin, provenía de una estirpe, entonces, lógicamente le salió el lado de líder y acabó en la hoguera, porque era Sí, muy peligroso, era tremendamente peligroso. Entonces, en el momento en que se cierra la escuela por la epidemia de Cocolichle, hay por allí ciertos españoles que dicen, uy, pues vamos a aprovechar para cerrar el colegio, porque esto de estar educando a los indios nos puede salir muy mal, porque sí. Y fíjate ahí, aparte de lo sucedido aquí en Nueva España, entonces, tiene que ver con lo que pasaba en Europa. Los 12 franciscanos que llegaron primero a los colegios traían las enseñanzas de Erasmo de Rotterdam, de Erasmus, bueno, las becas Erasmus, ¿no? Ahí en Europa. Este, Traían las enseñanzas y ellos decían, es que tienen que aprender religión, pero razonada, pero leída, pero pensada. Y llegaron y decidieron aprender. Vamos a enseñar, pero vamos a aprender. Aprendieron lenguas, aprendieron náhuatl, otomí, algunas lenguas, y enseñaron a la vez. Y empezaron a hacer traducción de libros y todo eso. Trajeron la primera imprenta, ya unos años después, la primera imprenta a México, que está ahora en un edificio, por cierto, que es de la UAM, ahí atrás de lo que ahora es Palacio Nacional, es un edificio de la UAM, ahí está la casa de la primera imprenta de América, y imprimieron eh, libros de devocionarios y otras cosas en maya, en náhuatl, en todo eso. El problema fue que en Europa las ideas de Erasmus, de Rotterdam, avanzaron y acaban en, este, ay, se me acaba de ir el nombre, este, acaban en las 12 tesis, ¿no? En las 100 tesis, ¿no? Y acaban en el protestantismo. Y entonces viene la contrarreforma de la Iglesia de Roma, como España, como veíamos la vez pasada, estaba en recuperar los territorios, en sacar a los judíos, en sacar a los árabes, etcétera, etcétera, estaban pegaditos a Roma y lo que hicieron fue también prohibirlo por eso. No efectivamente, aprovecharon una por otra, ¿por qué? Y mandaron quemar los libros. O sea, no es nada más así de lo prohíbo y ya. Destruyeron todo lo que se había impreso en lenguas nativas, porque precisamente era peligroso enseñar la religión y se prohibió desde ese momento la enseñanza de la Biblia. O sea, entre los libros prohibidos de México por la iglesia está la lectura de la Biblia. en aquel momento, ¿Qué bueno, momento? Sí, estaba prohibida, porque si la leías y empezabas a interpretar, ya era peligroso. Entonces nada más te quedabas con la doctrina que daban. Y es a lo que se dedicaron después los franciscanos. Pura doctrina, pura doctrina, pura doctrina. Algunas letras y todo, pero pues ya. pero fíjate que qué contradictorio, ¿no? Llegan las ideas o trascienden las ideas de Erasmo o Erasmus de Rotterdam, que es un humanista. Cuando da comienzo la etapa renacentista, que está sobre todo en ciertas regiones de Italia, con los Medicis, en el norte, en Roma también, y en los Países Bajos, que son ahora Rotterdam, ¿no? Ujú. Es contradictorio porque es un momento en el que el humanismo, ese antropocentrismo que por primera vez en la historia dice, bueno, la vida gira en torno al hombre, no es que todo gire en torno a Dios, ¿no? En ese Ujú. momento España elige
de alguna manera continuar con esa tradición renacentista, quizá en la arquitectura, pero en términos de discurso, en términos de comunicación, se cierra, es un periodo oscurantista completamente, ¿no? Que ahora nos contarás cómo continúa la escuela o cómo continúa la enseñanza en España, ¿no? Porque, bueno, yo estoy hablando de cuando todavía ni siquiera eran las Indias occidentales, o sea, todavía no era la Nueva España, ¿no? ¿sí? Pero bueno, continúa, continúa así. Sí es. Pues todo este periodo del que estábamos hablando, de los franciscanos, de la primera etapa de educación, todo, duró 30 años, así, o sea, hasta el 50, 51. Se Y cierran las de niños. se cierran, se dejan nada más las escuelas, pues como parroquiales, digámoslo así, en el sentido de nada más damos la doctrina, enseñamos religión, español, bueno, castellano, en ese entonces castellano, y ya, ¿no? Eh, en el campo, mientras tanto, había una gran diferencia entre el campo y la ciudad, porque hablamos de escuelas, pero escuelas en los núcleos grandes poblacionales. En el campo, la mayoría de la población, pues, eh, como se decía aquí hace unos años, ¿no? Que había partes de México que, no, que creían que todavía seguía gobernando don Porfirio a mediados del siglo XX. Este, pues en ese entonces había partes que ni se habían enterado, ¿no? Y si se habían enterado, pues tenían, ¿cómo se llama? La, lo suficiente alejamiento de los núcleos urbanos para seguir con sus costumbres, sus tradiciones, sus lenguas, todo eso. Ahora estoy recordando que justamente al principio, muy al principio de la conquista, se refugiaron muchos en Texcoco, claro. Sí, sí, así es, de Tenochtitlan a Texcoco. Digo, ahora nos parece no tan lejos, es una hora, hora y cachito. Bueno, depende del tráfico, pero en esa época daba tiempo para verlos venir, daba tiempo para estar enterados, daba tiempo para muchas cosas. Bueno, ¿qué sucede después? Pues la educación se queda así como estancada. No hay una idea de educar hasta que empiezan las discusiones sobre más doctas, sobre minería, sobre oficios, sobre otras cosas, y le pide el virreinato, pide a España que les autorice una universidad. Resulta que de nada nos pasamos a una universidad, ¿no? Estamos en el virreinato, ¿no? Prácticamente. Sí, ya es virreinato completo. El virreinato empieza en 1530 y cachito. Sí, algo así, ya es puro virreinato. En 1553 se autoriza la apertura de la universidad, la Real Universidad de México, y el siguiente año se le da el título de pontificia. Le da su venia al Papa, y entonces ya es la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, se empieza con la educación superior antes que con la educación normal, ¿no? La educación del pueblo. En este caso, perdón, estoy buscando acá. En este caso sucede lo siguiente. ¿Y dónde iban a aprender los niños? Lo necesario para ingresar a la universidad, aún los hijos de españoles, ¿no? Los criollos, los españoles que venían de chicos acá. ¿Dónde lo iban a aprender? Estaban las Pues hay varias cosas que suceden a la vez, casi a la vez. Empiezan primero eh, maestros, bueno, llegan en 1572 los jesuitas. uh-huh. Ellos traen las ideas de San Ignacio de Loyola, vasco, él por cierto, traen las ideas de San Ignacio de Loyola y buscan, ya habían iniciado sus academias, universidades en Europa, y las traen aquí, empiezan la educación en México. Empiezan en 1580 en Tepoztlán,
hacen un colegio internado para indios, donde imparten catecismo, lectura, escritura, canto y música. Bueno, canto y música españolas, ¿no? De ellos. Y, y pues muchos hijos de la nobleza, de los pudientes, estudiaban en esas escuelas también que iban poniendo los jesuitas academias en las distintas ubicaciones donde estaban. Pero eso con el tiempo pues probó ser insuficiente y aparecieron los primeros maestros laicos que en sus casas o a domicilio daban instrucción a los hijos de los nobles, ¿no? Maestros particulares, básicamente. Y otros recibían alumnos en su casa de manera pues formal, informal, sin algún título que darle a los niños, con que supieran leer, escribir, sumar, restar y vámonos, ¿no? Y, y así están bueno, no, y hay otras escuelas que aparecen que se les llama amigas, que no son una escuela en sí, son una institución educativa mucho más informal incluso que los maestros particulares. ¿Por qué? Porque son señoras que tienen en su casa un espacio y reciben niñas y niños. Sobre Oh, todo niños, creo recordar, ¿no? ¿mande? Sobre todo eran las niñas, por lo Eh, menos la tradición comienza con las niñas, ¿no? Las amigas. sí, así es, precisamente también por eso, por lo que, bueno, lo que encontré en un libro que es Historia de las Ideas Pedagógicas en México, comentan que las amigas iban niños de 3 a 7 años y eran los niños, como un preescolar, digámoslo así, donde les enseñaban a comportarse, les enseñaban manualidades, algunas las primeras letras, pero en general eso oficialmente estaba prohibido. Y las niñas se quedaban hasta los 11 o 12 años en la amiga. Ahí asistían y todo eso. Cuando llegaban a los 12, pues como su preparación era para ser amas de casa, para ser esposas y madres, eh, se iban o ya iban directo al casorio o se iban a un internado, ¿no? A un internado o a un convento en lo que se casaban para cuidar su honra. Y entonces, todo esto sí, así que pasa. Adelante, adelante. Bueno, acerca de eso, he recordado que mientras estaba informándome sobre el tema que vamos a tratar hoy, he encontrado un programa que seguramente ustedes ven, que se llama, es del Canal 11, se llama La Educación en México. Este es el capítulo, escuché todos los capítulos desde la semana, durante la semana he estado escuchando todo lo que he podido, leyendo, y este capítulo es El Virreinato. Y fíjate tú, el discurso, centrándonos en la comunicación solamente, ¿no? O sea, el discurso de hoy en día de un canal tan importante por su sentido pedagógico como es el Canal 11. Es un canal culto. Bueno, pues hay un momento en el que una de las entrevistadas, que es historiadora, dice que el Colegio de la Caridad, de muy antigua fundación, de mediados del siglo XVI, se pensó sobre todo para niñas mestizas, pero muy pronto, en 1548, se convirtió en colegio exclusivo para niñas españolas y dice la historiadora, la profesora, dice, de limpio linaje, huérfanas. Naturalmente esto, lo de la orfandad, se acreditaba de alguna manera y continúa la historiadora, pero el hecho es que eran niñas distinguidas, eran niñas de buena familia, que por lo tanto aprendían, como tú estás diciendo, las habilidades y las gracias propias de una niña que tendría que desenvolverse en la corte, ¿no?
Y entonces me sitúo en el presente, estamos hablando del pasado, pero me sitúo en el presente de un discurso que está hilvanando el pasado, para que nos demos cuenta de qué graves son los mensajes que estamos recibiendo. En Canal 11, una historiadora dice que iba a hacer el colegio para mestizas, pero después no. Solo se elige a las niñas de las familias bien, niñas distinguidas. Es decir, los mestizos no somos ni familias bien, ni somos distinguidos. ¿Sí? Eso es muy inconsciente, Carlos. No sé si viste ese programa, pero yo sí que Sí, me sí, dedico, yo me dedico a analizar el lenguaje. Solamente era un punto para continuar, ¿no? Sobre la educación. En este caso era el colegio, no me acuerdo si era del, de San Nicolás o algo así, no me acuerdo. Ujú. Bueno, Pero y de bueno, por ahí data también las vizcaínas, el colegio de las vizcaínas, que todavía continúa, y esa era su función, a niñas, pues de familias criollas, se las aceptaban ellas, y ya, ¿no? Como para guardarlas un ratito en lo que se casaban, nada más, no tenían otra función. No es hasta 1601 que sale la primera ley, porque mientras cada quien enseña como puede, con donde puede, y así. Hasta 1601 se decide que se necesita poner orden al asunto y entonces, primero que nada, establecen varias ordenanzas. Las más importantes son la primera, que pues los maestros tienen que pasar un examen para poder abrir su escuela. Si no, no pueden dar clases. Y otra segunda que se puso, pero no se implementó, nada más quedó ahí como, obedézcase, pero no se cumpla. La segunda ordenanza prohibía ejercer ser maestros a negros, indios o mulatos y exigían a los españoles presentar un comprobante de ser descendientes de cristianos viejos, es decir, no ser judaizantes, ¿no? exactamente. Porque pues precisamente eso es de las cosas que cuidaban, ¿no? Que ya que había habido una expulsión de judíos de España, este, que no llegaran a la América siendo judaizantes, ¿no? Es decir, se bautizan, pero siguen practicando el judaísmo en privado. Incluso por eso una costumbre curiosa, ahorita me acordé, que no va al tema, pero me acordé. Ya ves que aquí en México y en España se utiliza mucho poner en las carnicerías, den gancho la carne, ¿no? Y que se vea el chorizo, todo se cuelga. Y precisamente esa era una manera de comprobar quién o no era judío, porque quien tenía una carnicería, pues tenía cerdo, y los judíos no tocan el cerdo. Entonces era una manera, al menos eso leí alguna vez que sucedía en Puebla, sobre todo que les exigían tener ahí a las carnicerías sus productos de cerdo a la vista. Con razón, claro, claro. Muy, ¿Mm? muy. Sí, y entonces, por fin, eh, se empiezan a establecer ya las escuelas de manera más formal, empiezan a existir ya certificados escritos. Si ya el maestro está certificado por el gobierno, ya trae su certificado escrito de que este niño aprendió a leer, escribir, sumar, restar y demás, ¿no? Multiplicar. Ujú. Y Porque multiplicar. catecismo venían las multiplicaciones, por lo que Sí, tengo. sí, así es. Y bueno, y el catecismo, todo el catecismo, ¿no? Completito. Y entonces, aquí viene que pues la mayoría de la población era analfabeta. Todo esto que hemos dicho es en los núcleos urbanos y en las familias pudientes. Es decir, españoles, criollos y algunos mestizos de dinero, pero no más. La mayoría de la población era analfabeta, se aprendían únicamente los oficios necesarios y el español lo aprendían si vivían, como decía yo hace un rato, cerca de las ciudades, lo necesitaban. Si no, pues ¿para qué, no? No había caso, no lo iban a hablar en su vida, porque Es,
es muy decepcionante encontrar en la historia que hemos pasado siglos enteros con la mayor parte de la población mexicana en la completa ignorancia, ¿no? Y Carlos, Ujú. ¿cómo y cuándo entra México en la Ilustración? Es que ahí va un periodo curiosito. Ahí viene una parte rara, porque la Ilustración para llegar aquí tenía que pasar por España. Y en España hubo un asunto. Este, pues España era una monarquía absoluta, ¿no? Estaba, bueno, primero que tiene que ver con ella y trata de implementar la Ilustración es Carlos III de España, quinto de Alemania, ¿no? Este, es el mismo. Sí, sí, Entonces, ¿mande? estaba, estaba situándome en el tiempo solamente. Sí, Estaba entonces, que era Alcalá de Henares, el centro de, de lo poco que pudo haber de ilustración, si es que hubo algo de ilustración. Hay muy pocos autores ujú, en España, están en Alcalá de Henares. así es. Y aquí hay que reconocer esto, la Ilustración empieza como un movimiento de las clases de la nueva burguesía europea, ¿no? Que quieren que se les reconozca su lugar, sus derechos y demás. Pero cuando llega a España las ideas de la Ilustración, de Rousseau, de otros autores, llegan las ideas, es una monarquía absoluta. Claro, las ¿Quién? monarquías absolutas son una característica del humanismo, ¿no? De Ajá, del Renacimiento. sí, Y así es. cuéntanos, España, cuéntame de ¿mande? Rousseau. Cuéntanos de Rousseau. Bueno, pues Jean-Jacques Rousseau, francés, él tiene un concepto que todas las personas son buenas por naturaleza. De ahí viene la idea del buen salvaje, que después se va a aplicar a los indígenas. Aquí es así llegó en América. También dice que él hace política, hace pedagogía, hace, pues se dedica a las ciencias sociales, lo que sería ahora ciencias sociales. Pedagogo, sobre todo, ¿no? Sí, pedagogo, pero está el contrato social también, de Rousseau. Entonces, él dice que la mejor manera para que, que un país salga adelante es educar a la población. Educar a la población dicta una forma de gobierno que tiene que ver con la forma de educar que él propone. Este, dicta formas de gobierno, ¿no? Democracia, si es un lugar pequeño, ¿no? Dependiendo de una cantidad poca de población. Monarquía parlamentaria, si ya es un país un poco más grande, y si es un imperio, pues monarquía absoluta. Él habla de libertad, de igualdad, de todo eso, tiene mucho que ver con la Revolución Francesa, sus ideas, eh, con Voltaire, con todos los autores de la época, tienen que ver mucho eh, con eso, pero libertad, igualdad, fraternidad para todos los que seamos burgueses. Porque el pueblo es bueno, pero el pueblo no sabe. Hay que decidir por ellos, hay que tomar la decisión, tenemos que ser educados para poder llevar al pueblo correctamente hacia lo mejor para todos. Como el pueblo no sabe, pues yo decido. Bueno, yo creo que en un principio, es decir, cuando se crea la asamblea que da como resultado la decisión de decapitar a Luis, en un principio está el pueblo está representado, están representados por diferentes personajes de las Tullerías, Ujú. de las diferentes poblaciones, o sea, no sé en qué momento dejan de estar. Lo que sí es que tiene mucha razón y es muy interesante desde el punto de vista de la comunicación. Tú me decías, Rousseau escribe el Emilio eh,
basándose en un niño que es huérfano. Y ese niño huérfano es la burguesía, no tiene padre ni tiene madre, es decir, es un producto de la revolución industrial, ¿no? Bueno, no de la revolución industrial, pero es un producto relativamente reciente como entidad cultural que no pertenece ni a la monarquía ni tampoco pertenece al proletariado, ¿no? Que se convertiría después, en fin, los campesinos, la base social, ¿no? Eso de libertad, igualdad, fraternidad, otra vez nuevamente, centrándonos en la comunicación. Y tú me dices, sí, libertad, igualdad y fraternidad, pero ¿para quién? En un principio todos lo demandan. Ciudadanos se llaman los unos a los otros cuando están en Sí, las... citoyen. Sí, de hecho es parte muy importantísima de la marsellesa, ¿no? Ujú. Citoyen, no, eh, qué discurso tan contradictorio nuevamente, ¿no? Es decir, para aquellos momentos en París, en Francia, estoy hablando ya de más allá de París, que ya de por sí era una ciudad muy grande, pero más allá se extienden las ideas efectivamente, pero llega un momento en que llegan a ser realmente contradictorias. Ese es un discurso muy controvertido, ¿no? Sí, así es. E incluso precisamente las ideas son las que impulsan y todo el mundo dice igualdad, fraternidad, ¿no? Pero deviene precisamente las ideas de la ilustración se refinan en el terror, en la época de Robespierre. O sea, llegan al pináculo cuando Robespierre, ¿por qué? Porque era yo el Estado, yo que sé, soy el Estado y yo decido por todos y decido que tal, tal y tal hacen mal y que por el bien de todos va a hacerse esto, Ahí es donde se tuerce, ¿no? La cosa. ¿sí? Y después viene la Comuna de París, pero ahí es donde esto se pone bueno, porque ya habían soliviantado a la gente del común quería lo mismo y se establece la anarquía, ¿no? O sea, porque la gente dice, es que estos no me van a gobernar, yo quiero ser igual a ellos, somos iguales y nos vamos a dirigir nosotros todos juntos, ¿no? Y dura un rato, unos años la Comuna de París. ¿Qué pasa aquí? En España, ahora sí regresemos, en España, es que son historias que se entrelazan y una nos lleva a otra y nos podemos, como hilo de media, ¿no? Nos descosemos y nos seguimos. Pues las toma. Carlos III dice, ay, perfecto, excelente, pero yo soy el que sé, yo soy el que sabe por el bien, el que va a ver por el bien del pueblo, yo soy el que va a hacer tal, tal y tal y tal. Y entonces, sí decide poner instituciones educativas. El problema es que mientras tanto en América, en Nueva España ya había colegios de minería, academias de arte, ya había la universidad, todo eso, con sus maestros criollos, mestizos, y ahí, ¿no? Y españoles algunos y extranjeros otros. Pero él decide, no, vamos a poner este, instituciones educativas y a las que están, pues con permiso, me sacan a todos y que todos los maestros sean españoles, porque en América no saben nada. Muy paternalista. Y aquí es donde sabemos, aquí es donde estamos bien. Ellos no saben. Quitan directores de minería, de la escuela de minería, quitan los directores de la Academia de San Carlos, eh, Sí, hace un choque no, y llega en muy mal momento, porque llega en un momento en que la identidad mexicana, ahora sí empezamos a hablar o novohispana, ya tirando a mexicana, se estaba formando, estaba formando, sí. ¿sí? Ya teníamos tres cosas importantes. Adelante, adelante. ¿Sabes una cosa que averigüé, que también es muy interesante? Resulta que estas ideas científicas dan como resultado una hipótesis bastante descabellada.
a partir de un señor que era duque de Buffon. Era Georges Louis, y el apellido no lo recuerdo, duque de Buffon. De eso no se me pudo olvidar porque me dolió, ¿no? Me dolió. Él decía, es que América, los americanos son inferiores sobre bases científicas, ya basándose en la botánica, basándose en las matemáticas, basándose en los conocimientos científicos ya que habían dado pues, su fruto a partir de la enciclopedia de la Ilustración, ¿no? Y científicamente apuntan que en América no, por el clima y este clima húmedo, con tantas alimañas, los europeos son inferiores porque todo lo europeo que llega se corrompe y se echa a perder, no funciona. Entonces, los criollos mexicanos, que por cierto, Carlos, eran, ya has dicho, tú has mencionado, estaba la escuela de minería, estaba La de botánica, Academia de Artes. que fue la primera de América Latina, la de San Carlos. Sí. Entonces, ya aquí tengo el nombre, tengo la nota. Se llama Georges Louis Leclerc. Dice que con un clima hostil, tan húmedo, implica que todo el europeo se adapte mal y se degrade. Entonces, estos intelectuales contraargumentan también sobre una base científica que el clima americano no solamente es beneficioso para la mente, sino también para el espíritu. Y es en ese momento cuando yo veo que hay un orgullo mexicano, digo yo, Sí, y dicen, vamos a ver, pero con todo esto que estamos aprendiendo, ¿no? Hemos visto cómo el pueblo francés se ha rebelado, hemos visto cómo el pueblo francés decide, o por lo menos intenta decidir por sí mismo. Ese es el momento en el que yo veo que se empieza en ese crisol a, a dar ese sentimiento mexicano que después habrá dar como resultado el movimiento de independencia. Y fíjate, ahí es justo donde todo esto, bueno, unos textos que he revisado desde Quetzalcóatl y Guadalupe y otros de historia del mito guadalupano y demás, datan de ahí, de cuando la aparición de la Virgen empieza y todo el mundo en América se apareció en América, criollos incluidos, ¿no? Se hacen copias de la imagen de la Virgen de Guadalupe, todo eso. Después viene que la nombran patrona de la Ciudad de México, luego patrona de la Nueva España unos años después y todavía de América, ¿no? Y entonces son desde la aparición hasta que es emperatriz de América, que tenía su corona, aunque ya quién sabe cómo desapareció mágicamente, pero tenía su corona, la original, la emperatriz de América, son 20 años, 20 cachito años, que se va inflando. Precisamente habían metido tanto la religión, pero la religión no aprendida, sino la religión de formas, de casi idolatría, porque recordemos lo que decía hace un rato de que pues no podían leer la Biblia, no eran religiosos, y eran religiosos de voy a las ceremonias, participamos en las fiestas, rezamos, todo que nos vean y demás. Con ese fervor que habían implementado en la gente, eso creció mucho, pero aparte era de aquí y era morena, como los criollos que ya pues se asolea uno por el mismo clima y tiene que agarrar color. De los mestizos más morenos todavía, todo el mundo se identifica y ese es un punto muy importante. Otra, la riqueza. España sobrevive y se sostiene el imperio español por la riqueza de América, el oro, la plata, todo eso. Sí, adelante. Y es que ahora sí que fueron los Borbones. Es decir, en cuanto cambia de la casa de Habsburgo a los Borbones, el Borbón es el que dice, cuidadín, cuidadín, que sois una colonia y me tenéis que dar a mí todo lo que ganáis. Entonces, Sí.
Exactamente, pero entonces decían, no somos un virreinato, somos un reino de propio derecho, somos más ricos que España. Y era cierto, es cierto a la fecha, ¿no? Geográficamente por todo el oro, plata, petróleo ahora y todo lo demás que hay, y metales, es una región riquísima toda América, ¿Sí? geográficamente. Ya no hablemos de economía, intercambios y demás. Y yo creo por el hecho de que, Carlos, ¿cuántos años lleva explotándose Europa? O sea, tú vuelas, yo cojo un avión de aquí de Valencia y voy a Bruselas o me voy a Londres o me voy a Frankfurt y es muy difícil ver zonas no pobladas. Ujú. ¿Cuántos siglos hace que están esquilmando Europa? ¿No? Sí, exactamente. Y entonces ese es un segundo factor que dice, no, nosotros somos mejor que España, aquí Nueva España. Tercero, empieza a adoptarse, a sentirse un orgullo por la cultura, pero no solo por la nueva cultura, la cultura criolla, ¿no? No solo por Sor Juana, ¿no? Aunque se le vilipendió y todo eso en su tiempo, pero es un orgullo también tener, ya después, ¿no? Como dicen por ahí ya ya que nos decimos de ella, qué buena era. Y era buenísima, es un orgullo, pero no es solo eso, los criollos hablan de su pasado, los mestizos hablan de su pasado indígena como propio, hablan de imperios antiguos, y adoptan parte del orgullo de ¿Cuándo? la historia prehispánica como si fuera de ellos. ¿Cuándo me estás hablando? ¿De antes de la independencia? De antes de la independencia, estamos por ahí de 1750 y tantos, 1750 y algo, por ahí. Sí puede ser que sea eso, porque el Renacimiento mira hacia atrás, ¿eh? Y conforme va pasando los siglos, más van estudiando a los clásicos, tanto a los griegos como a los romanos. Entonces me imagino que esa mirada retrospectiva de alguna manera también se comunicó a México y dijo, vamos a ver qué tenemos detrás, ¿no? Y dijeron, bueno, pues también nosotros tenemos un imperio, ¿no? Ujú. Pues sí, y precisamente la puntilla llega por ahí en esa época con la expulsión de los jesuitas, ¿no? Mil Ah, setecientos setenta y dos, 74, no estoy seguro, 1770 y algo. Borbones, Y la, deciden, deciden deshacerse de ellos, pues por varios motivos. Uno, si ya soy yo el rey, si ya estamos, si yo represento la ilustración y el poder, ellos están enseñando otra cosa que no quiero yo que enseñen en todo el reino. Y ellos incluso estaba en un podcast que estaba escuchando sobre los jesuitas, hablaba también de que ellos fueron los que instauraron que estaba bien matar al monarca si era injusto con el pueblo, entre otras de sus ideas, ¿no? La justicia por medio de la razón y demás. Y eso chocaba con el absolutismo español, ¿no? Entre otras. Otra, pues ellos no obedecían al rey, ellos obedecían al papa. No debían como las otras órdenes, que por ejemplo los franciscanos no pidieron permiso al Papa para venir a América, pidieron permiso al rey de España, ¿no? A los reyes de España. Y las demás órdenes, los jesuitas vinieron con permiso del rey, pero primero ya estaban autorizados por el Papa, que era su jefe, ¿no? Y a eso pues al rey español no le parecía que obedecieran más al Papa que a él. Se oponían a la reforma, a la ilustración, aunque tenían algunas ideas de que databan del principios de la ilustración, a la hora de la ilustración los jesuitas se oponían. ¿Por qué? Porque eso les quitaba el poder a ellos y se lo daba al gobierno. Y ellos querían conservarlo. aquí la ilustración de verdad, Carlos, la ilustración por aquí no llegó. Sí, no. No, ni por aquí, ¿eh? Aquí eso es lo curioso, porque aquí no Por, llegaron.
por México. En masa los libros estaban prohibidos. Al ser el trasiego por mar y a cargo de todos los españoles, que es uno de los cambios que hicieron con las reformas borbónicas, todos los puestos de gobierno eran de español peninsular, sin Ujú. arraigo en América. Pues era muy difícil meter un libro, menos publicarlo, ¿no? Aquí. Llegaron algunos, pero no la cantidad suficiente. Yo creo que pesó más, fíjate que pesó más que las ideas de la ilustración, pesó más el rencor por el lugar que les quitaron, como dices tú, cuando cambiamos de los Austrias a los Borbón, les pesó más el rencor de, oye, yo tengo el mismo derecho, soy tu hijo, yo criollo soy tu hijo, ¿por qué no voy a tener derecho? Además, soy yo el que está trabajando esta tierra, ¿no? Bueno, él no, pero soy yo el que estoy encargado de Ujú. organizar esta producción. ¿Sí? ¿Y ahora qué sucede con la educación? Pues para ese momento de la expulsión, la mayoría de los colegios eran jesuitas. Ujú. Eran, Ya ¿mande? era la mayoría. Sí, eran jesuitas de la educación superior, media y superior, digámoslo así. Este, ya ellos, y dejaron un hueco terrible en el Ujú. país, que incluso tiene que ver con no solo con la independencia, sino hasta con la guerra, la pérdida de la mitad del territorio de México contra Estados Unidos unos años después, que es, se van y adiós a toda la red que ya tenían ellos formada de conventos, de iglesias, de escuelas, que eran un contacto y una forma de donde no llevaba el gobierno, ahí había un jesuita y que tenía la misma idea que todo su orden. Adelante, adelante. Aquí te quería apuntar que cuando estabas hablando de las órdenes que fueron llegando, los franciscanos primero, después los dominicos, luego los últimos en llegar fueron los jesuitas y ya estaba todo dado. Lo único que quedaba era, digamos que de la parte norte, digamos, ¿no? Del Bajío, lo que hoy consideramos el Bajío, estamos hablando de los estados bueno, del norte de Sí, México, y de lo que es el sur de Estados Unidos, dijeron, bueno, pues que se vayan ellos para allá, ¿no? Que nos vengan a ayudar a gobernar porque yo solo no puedo, ¿no? Dijo ujú, no me acuerdo qué cargo era el que estaba en aquellos territorios, que eran territorios, ¿no? sí, Por eso, exacto, porque ni gobierno propio tenían, eran un territorio, es nuestro, pero como que nada más decimos es nuestro y hay que se vean como puedan, ¿no? Nunca hubo un intento serio de, de gobernar y desarrollar, ¿no? Sino nada más de lo tenemos, es nuestro y ya. era un intento de simplemente apaciguar, o sea, a controlar, porque eran muchos, evidentemente eran muchos. También tenemos que recordar que el norte del país, así como el Valle de México estaba poblado por civilizaciones que tenían una jerarquía social, política, económica, pues el norte eran más bien culturas nómadas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, era mucho más difícil todavía de controlar ese territorio, me imagino yo, ¿no? así es. Y dejaron un hueco terrible en ese aspecto los jesuitas con su salida. No fue solo lo educativo. Además, el rencor que produjo eso, porque eran maestros de muchos criollos que estaban en puestos importantes, ¿no? Y se hacían querer, al menos por lo que he leído, ¿no? Por sus alumnos y les reconociendo que habían hecho por ellos y demás, ¿no? Hay lecturas, hay una lectura aquí que puede que sea verídica o no, pero simplemente le tocó a Miguel Hidalgo, que era un sacerdote que fue el que inició oficialmente la independencia aquí en México, tenía 14 años y iba a la escuela cuando expulsaron a los jesuitas. Y entonces le ha de haber tocado verlos salir encadenados. Así ponen que Hidalgo vio, a lo mejor es una historia de esas edificantes, ¿no? Que se inventan, pero vio a sus maestros y sintió que era injusto y etcétera, 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 ¿no? Fray Pero, estudió allí con los jesuitas, ajá, sí, ¿sí? así es.
instituciones más avanzadas era donde se estudiaban ciencias, ¿no? Teología. Sí, y precisamente lo de ciencias también les trajo problemas con España, porque pues ciencias en la Ilustración española no entraban las ciencias, no entraba la química, ellos ya iban en química. Cuando, Matemáticas. entonces, preparaban muchos funcionarios novohispanos que después retiró el gobierno, ¿no? Entonces, doble, me quitan mi trabajo y todos los que me enseñaron los corren también. Y entonces ahí es donde se queda un hueco horrible en la educación, se queda básicamente con... ¿Mandé? Se pergeña la semilla. Sí, exactamente. Y pues se queda en el abandono. Básicamente la educación durante muchos años, se establece que los pueblos deben de tener bueno, lo que ahora serían los municipios, deben de tener cada pueblo una escuela y un maestro pagado, ¿no? Por el gobierno local, que antes eran los de las iglesias, pero como se los quitaron a las iglesias, pues ahora pagan los gobiernos locales, cosa que como pasa hasta la fecha en muchos municipios de México, no sucede. Se roban el dinero en el municipio y pues la escuela, pues ahí está hecha de láminas, ¿no? Seguimos en esas acá. Y, Sí, igualdad, fraternidad, igualdad, libertad, fraternidad. ujú, Continúa en México siendo, bueno, a pesar de que en México yo creo que sí que hubo más ilustrados, porque sí que los hubo, es decir, teníamos un colegio de minería, teníamos la ujú, Escuela de Bellas Artes, teníamos la universidad, prácticamente la mayoría de la población ilustrada ejercía la abogacía, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XIX, ujú. concurso, por cierto, ¿no? No me acuerdo por qué te estaba diciendo esto, no sé, no lo recuerdo. No te preocupes. Pero exactamente aquí es a donde vamos. La educación quedó abandonada mucho tiempo, ¿no? Estaba yo diciendo de que se robaban el dinero en aquella época y se lo siguen robando ahorita. Por cierto, otra cosa que a lo mejor data de ahí de las reformas borbónicas es que se empezaron a vender puestos de trabajo, puestos en el gobierno. Es lo que Entonces, dices, o sea, no dio tiempo a que Tenochtitlan se corrompiera, no era una civilización corrupta, no dio tiempo. ujú. No, La y corrupción si había, era muy penado con la vida, ¿no? Si atrapaban a alguien siendo corrupto o faltando a su puesto o algo, no había de otra más que el sacrificio y adiós. corrupción, yo creo que como tal, que yo sepa, no está, hay delitos, por supuesto, el hurto, el engaño, la difamación, etcétera, pero que yo sepa corrupción, no, es que no dio tiempo realmente, ¿no? Pues Y sí, recuerdo lo que te quería comentar sobre la comunicación, ¿no? Estos mensajes tan contradictorios que se manejan en las cúpulas. En aquel momento en México, gobernado por los criollos, dice libertad para todos, igualdad para todos, fraternidad entre todos. Vamos a abolir la la esclavitud. esclavitud con este cura Hidalgo que se educa, es un ilustrado, ¿no? Y la ilustración da paso a esa independencia, pero, pero ¿dónde queda la población indígena, ¿no? ¿Cuál igualdad, cuál fraternidad, cuál... Empieza a ver como a repetirse, ¿no? Se replica, ¿no? Como esta monarquía absoluta en donde el poder continúa estando sobre, en este caso los criollos, ¿no? Y en la base están todos los demás, ¿no? Es que exactamente la etapa es el despotismo ilustrado. Es decir, llega la ilustración despótica. El grupo del poder, el rey, desde Carlos III que mencionábamos, el rey pasa el poder, como pasó en Francia, del rey pasa a el gobierno, al que lleve el gobierno, sea electo como sea electo, o sea impuesto, o llegue por las armas como sea,
Ahora él es el que decide. Y los demás, la gente pobre en Europa, por ejemplo, los pobres en Europa, los indígenas, los negros, las castas en América, todos ellos son inferiores, son buenos por naturaleza, pero son inferiores. Y nosotros, como sabemos más, somos los que tenemos que conducirlos. Y se queda ahí la misma idea con los criollos, nada más nos deshacemos de los españoles y nosotros ocupamos su lugar, ¿no? Y el pueblo pues se quedó donde siempre había estado. Y lo que decía que pues mucha gente ni se enteró de la colonia, ni se enteró de la independencia. O sea, la independencia no pasó así por todo el país que se notara. Los indios yaquis no se enteraban del todo, ¿no? Por ejemplo, ¿mande? Los, los lacandones menos. Sí, no. Entonces, ellos no se enteraron, ellos siguieron con su vida y nunca se les consideró, porque yo creo que algo que malo que generó la ilustración y que sufrimos hasta la época con todos los gobiernos es si yo en mi círculo social económico alto estoy bien, todo está bien, no hay problema, ¿no? Eh, no sé, ahora los gastos que se están haciendo con las vacunas del COVID. Países ricos países donde los ricos se van a vacunar primero porque tienen la vacuna. Países como estamos aquí en México y en América Latina, que en algunos, que el gobierno lucha, o al menos es la idea, de cara al mundo, de que la vacuna se dé primero a la gente por cuestiones por ejemplo, aquí en México la idea de la vacuna es que sea por cuestiones de grupo vulnerable. Entonces, los primeros en vacunarse van a ser los médicos, enfermeras, todo el personal de salud en riesgo. Después, la gente de 80 y más años. Y luego va a ir Ok. bajando conforme vayan llegando cada cargamento. Ese es el plan a los de 70 a 79, 71 a 79. Luego los de 61 a 69. Y así, a 70 y así. Entonces, algo que dejó mala ilustración es eso, porque también vemos países que niegan que haya tanto, que es falsa, ¿no? Vemos ahí al presidente de Estados Unidos, al de Brasil, eso es falso, eso no existe, a mí no me afecta. Y si a mí no me afecta, no hay problema, ¿no? Yo veo las noticias, leo las noticias, los comentarios de la gente de la situación de Madrid y dice uno, pues, guarde la hora porque, o sea, pura mentalidad de, yo es que yo estoy aquí y la realidad es la que yo digo. Vamos a trabajar con la realidad, ¿no? Ceso a 2,000 sanitarios, a 2,000 trabajadores de la salud, se les acaba el contrato, no lo renuevo, que se vayan, necesito ayuda, llamo mejor a la policía en vez de llamar a recontratar médicos, eh, inauguro un hospital sin personal para llenarlo, o sea, y todo eso es la ilustración en pleno, porque ellos son los que saben y deciden por el bienestar de la mayoría. No, no, si hay algo que no me gustaría que quienes nos vean es que identifiquen todos esos discursos con la ilustración, ¿no? No creo que tenga. Es que yo creo que también la ilustración, precisamente por lo mismo, se le ha, ay, qué palabra se da. Bueno, se le ha ensalzado mucho porque Sí, precisamente es de las clases educadas. Entonces, para las clases educadas, la ilustración es lo máximo. Tienen razón, el gobierno debe ser bueno, debe estar formado por gentes, preparadas y demás. Tienen razón, está bien la ilustración, pero nunca se le tomó el sentir a los de abajo. Y precisamente eso pasó desde la Comuna de París. También, aquí mi punto de vista sí es al contrario del tuyo, que la ilustración está así. muy idealizada. Y cuando estamos que era para una clase burguesa hacia arriba, los de abajo de la burguesía, pues hay que se queden en donde siempre han estado, ¿no? Y sí hay que enseñarlos, pero lo básico para que sean buenos ciudadanos, es decir, sirvan bien
a su país. Y como el país es el gobierno y el gobierno soy yo, pues que me sirvan a mí. Yo siento que por ahí va la ilustración, sobre todo en ese sentido, y te digo, ¿en qué acaban? Acaba en el terror, acaba en que la gente dice, no, esto no es lo que queremos, acaba en la Comuna de París y acaba reprimida sangre y fuego y adiós, ¿no? Este, Eso en el y caso de que la hayan vivido, ¿no? mandé, En el caso de que la hayan vivido. sí, en el caso de que la hayan vivido. Y entonces, aquí el asunto es ese, yo siento que la ilustración, aparte de idealizada, no hemos comprendido bien el alcance. Sí es enseñar a todos, pero eso quiere decir que yo, eh, psicólogo, soy igual, y eso es lo que, o sea, llevar la igualdad al extremo. Soy igual y valgo lo mismo y me tengo que dirigir con el mismo respeto a, a un licenciado, a un abogado, a un maestro, un doctor en economía, que a un albañil. Y eso, Pues esa, esa es la idea que se tiene de la ilustración, pero no es lo que quería, siento yo. Pero es bueno aprovechar el impulso que da la para utopía. darnos, para darnos cuenta y pensar en los demás. Bueno, las utopías están para eso, ¿no? Son la belleza de lo que puede llegar a ser, ¿no? Ujú, exactamente. Seguimos siendo un país tremendamente clasista, tanto España como México. Fíjate que antes estabas hablando de los apellidos que se exigían para poder ingresar en la escuela. Pues aquí hubo hace poco un par de comedias que eran 6 apellidos vascos y después la segunda parte eran 6 apellidos catalanes, ¿no? Ujú, Efectivamente, los vascos sienten que son una sociedad aparte. O sea, y es cierto, son una sociedad aparte porque su lengua no es indoeuropea. No sabemos exactamente de qué rama del lenguaje ha evolucionado, pero ujú, ellos tienen esa sensación de ser completamente diferente y quizá por los siglos también de una entrecomillada opresión en la que yo no voy a entrar ni a favor ni en contra, se distinguen entre ellos por tener 8 apellidos vascos. En el momento de decidirse por el matrimonio, pues a ver cuántos apellidos vascos tienes, ¿no? Eso significa que hasta tu generación de abuelos, que son 4, ¿no? Son 4 abuelos, ujú. pues todos ellos, incluso tus abuelos, tienen el apellido materno también es vasco, ¿no? Y lo Sí. mismo en Cataluña, ¿no? 6 apellidos catalanes. Ujú. Y en México pues es lo mismo, ¿no? Es un clasismo contra el que no se... No, los discursos son terriblemente peligrosos porque son inconscientes. No son tan inconscientes. Bueno, es que depende del nivel. La gente del común, lo oigo a mi alrededor, y como te decía, yo trabajo en la colonia obrera, es centro de la ciudad, una de las colonias de clase media baja, baja, peligrosas de la ciudad en algunas partes de ella. Este, la gente del común, regresamos a lo del primer programa, se identifica con la clase alta, Pero no se fíjate tú, identifica con los pobres. claro, en este momento tú acabas de decir la clase baja. No, Ujú, ya es peyorativo, ¿sabes? Ya es decir, la clase trabajadora. Son eufemismos que poco a poco tenemos que ir aprendiendo a utilizar hasta sí, hacer, ¿no? La clase baja. pues es que se considera de ¿Cómo diría? clase económicamente precaria. Sí, O sea, tienen problemas económicos y un nivel educativo bajo, ese sí, nivel educativo bajo, pero se identifican con la clase alta. Y todos. entonces, por ejemplo, si ahorita estamos que el gobierno decide, no voy a perdonar impuestos, ni había empezado aquí la pandemia y las cámaras empresariales ya habían pedido que les perdonaran todos los impuestos del año. Y el presidente dijo que no iba a haber condonación de impuestos, que la ayuda se iba a dar directamente a las gentes
con apoyos económicos de varios programas que ya tenían antes establecidos el gobierno. Se inyectó más dinero a esos programas y todo eso se inyectó mucho dinero a recuperar el sistema de salud. Pero ¿qué sucede? Que dicen, es que no están ayudando a las empresas, va a acabar con los trabajos. A ver, espérate. Si tú le das dinero a la gente que no tiene, ¿qué va a hacer? Gastarlo. ¿Dónde va a gastar? En una tienda, en un comercio. ¿Qué va a comprar? Los productos de las empresas. Entonces, ¿qué beneficia más a una empresa, no? Que no me cobren dinero ahorita o que me compre la gente. Pero la gente sin recursos económicos se identifica con el discurso, es que no le está ayudando a los empresarios, le está dando dinero a quien no debe. A quien no debe, a ver, espérate, escúchate. ¿Quién no debe? ¿Quién recibe el dinero? No, pues los viejitos. Y tu mamá no tiene una tarjeta de la tercera edad y no está recibiendo adelantado sus 2 meses cada mes. Cada mes le están depositando 2 meses de la cantidad establecida. ¿Para qué? Pues porque la gente de la tercera edad con esa tarjeta ahorita está apoyando a muchas de sus hijos y nietos. Lo Y, mismo. y entonces, pero la gente que recibe los apoyos se identifica con los empresarios, dice uno. Y lo mismo pasó, regresando a donde nos quedábamos, con, con este periodo, ¿no? Se viene la guerra de independencia, se logra la independencia de México y los criollos se identifican como únicos y superiores a todos los demás. Yo voy a gobernar, nosotros vamos a decidir, nos hacemos nuestras cámaras, nos peleamos, como decías que fue un siglo muy convulso, fue convulsísimo en México, cambios de gobierno a cada rato, azonadas, levantamientos militares, invasiones extranjeras, todo, los primeros 60 años, 50 años de vida independiente, así de corrido. No hubo paz. No acabó allí, o sea, hasta que no llegó Porfirio, que yo no, don Porfirio, que yo tampoco no me pronuncio ni a favor ni en contra, ¿no? Pero todo el santo siglo, Carlos. Sí, sí, todo el santo siglo. Y Porfirio Díaz, precisamente, ya llegaremos a él en su momento, también es de las ideas de la ilustración, ¿no? Su partido, en el gobierno son los científicos. Él gobierna con los científicos, con la razón. Y pues no, no funcionó porque gobernaba igual como decíamos, para los de arriba y los de abajo pues no cuentan, no importan. Mientras esté yo bien, mi gente bien. Nunca han contado, no sé si alguna vez contarán. Y Yo, Carlos, perdona, discúlpame. sino, yo creo que depende de nosotros que cuenten. Yo como maestro de primaria, siento que mi principal labor es hacer niños pensantes, que razonen, que vean la injusticia y digan, esto es injusto, no ilegal, porque luego meten la trampa de la legalidad. La ley no necesariamente es justa, lo justo es lo justo y se acabó, con o sin ley. Que vean la injusticia, que vean a los demás que están a su lado y que digan, es que si yo hago esto, me afecto a todos. Si yo hago esto, ayudo a todos. Es lo que yo pienso que es la única manera de hacer poco a poco Sí, en ese que sentido, funcione. nos educaron muy bien, ¿no crees? No, la Universidad Autónoma Metropolitana, por lo menos en Xochimilco, nos educaron muy bien. No nos educaron, nos educamos con la guía indispensable de los docentes que conducían simplemente las discusiones, como estamos ahora tú y yo debatiendo. Y quería decirte que, bueno, quizás podríamos dejar esta discusión un poco para el siguiente programa, ¿te parece bien? Sí, Porque es un ciclo, como tú bien dices, muy cargado de datos, muy importante, hay muchos movimientos que no, que los que tenemos que entrar, ¿no? Entrar bien para poder comprender cómo llegamos hasta donde estamos hoy. sí, claro que sí, claro que No sí. obstante, me gustaría que terminaras con tu pequeña disertación
hasta donde consideres oportuno, por favor. Pues mira, aquí siento yo que recapitulando, más bien me gustaría recapitular un poco lo que hemos visto. La educación, como mencionábamos al principio en el primer programa de esta serie, de este tema, pues viene del Estado, ¿no? De un Estado, de un poder que domina a las gentes y que tiene un propósito. Y ese propósito son los propósitos del Estado y del grupo en el poder. La educación en general, ya la educación más sistematizada, ¿no? La educación sistematizada, más bien, pongámosle así ese nombre. Eh, Pasó con los aztecas, ¿no? Toda la educación estaba enfocada a ser buenos aztecas, buenos servidores del Estado y que el imperio pudiera seguir creciendo, ¿no? Y desarrollándose. Pasó en la Nueva España, ¿no? Las distintas etapas, porque a final de cuentas los franciscanos sí querían entender a los indígenas, pero convencerlos por ese medio de su religión y de sus ideas y de formar una amalgama. Yo creo que eso fue lo que ayudó, fíjate, un poco a que seamos el país que somos, ese primer intento de amalgamar, de juntar las dos cosas que hicieron los franciscanos, poco que haya sido, que haya durado 20 cachito años, quisieron, pero también para imponerse. Y luego ya viene el absolutismo de los Borbones. Bueno, pasan los 2 siglos de esa idea de vamos a educar para que sean como nosotros, ¿no? Para que sean ciudadanos, para que, etcétera. Y la mayoría de la población, pues, abandonada. ¿Mande? Como nosotros, pero no del todo. Sí, como nosotros, pero no del todo, al menos que se comporten como queremos que se comporten, ¿no? Muy Y bien. los que no les interesaban, pues los dejaron, ¿no? ¿Cuántos pueblos, insisto, nunca supieron del español, ¿no? Del castellano hasta el siglo XIX y pasaron 300 años, ¿no? Sojuzgados y no se enteraron. Eh, y con el absolutismo de los Borbones se genera el cambio. Ellos querían imponer sus ideas, querían poner su educación, formar al nuevo país, al nuevo reino, a su imagen y semejanza, provocan el rompimiento y ahí es donde viene otra vez lo mismo. Ahora los criollos quieren formar el nuevo país a su imagen y semejanza. Y para eso el vehículo principal es la educación. Hasta ese momento de las clases dominantes, gobernantes. Así es. ¿Mm? Y resumiendo ya para despedirnos, incluso a nosotros en la universidad se nos alentó a cuestionar a las instituciones mismas, a donde se generaba o se legitimaba el conocimiento. Exactamente. Recuerdo un proyecto muy bonito que formó parte de nuestra historia, pertenezco a la quinta generación, que se llamó Netopía y Mm. que simplemente consistió en exactamente cuestionar a la institución de la enseñanza y cuestionar el sistema y dedicarnos a hacer performances, Ujú. a la carrera. Pero aquí estamos debatiendo, aquí estamos intentando que el pensamiento crítico, que es lo que nos puede salvar, se extienda, por lo menos entre ustedes que nos ven, los que nos ven, y se cuestionen todo lo que escuchamos. No existe la verdad absoluta y esperamos que con este debate quede por lo menos ese pozo, ¿no?, de cuestionamiento. Lo que me están diciendo, ¿por qué me lo tengo que creer? Razonar. Sí, así es. Incluso lo que decimos nosotros. Y si todos los datos que les damos les dan para investigar, adelante. La idea es ser un pie de playa para que busquen ustedes, aprendan ustedes y hagan su propia opinión, no la de nosotros, no la de la mayoría dominante. Así es. Y aquí, por primera vez en el programa, al final vamos a poner la bibliografía sobre la que hemos debatido
hasta este momento, bueno, en este programa. Ujú. Así que ahora nos despedimos, Carlos. Buenas noches y buenas Muy noches buenas noches. a todos. Muy buenas noches a todos. Que estén muy bien. Debate a dos. Mesa de análisis desde México y España. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Busca el circulito negro con líneas verdes en YouTube. Allí nos encontrarás.